bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Es momento de revisar los titulares de hoy. La Organización de las Naciones Unidas acusó a la dictadura que gobierna Cuba de graves violaciones al debido proceso contra los presos políticos. En España, un tribunal de Madrid ha citado a declarar a Begoña Gómez, esposa del presidente español Pedro Sánchez, en el marco de las investigaciones por presunta corrupción. Alemania, Francia y el Reino Unido han presentado una resolución de condena contra Irán ante el Consejo de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica por la evolución del programa nuclear iraní. En Ucrania, 3 personas, incluyendo un niño de 12 años, murieron en bombardeos rusos en el este del país. Empezamos con el desarrollo de la información contándoles que la Organización de las Naciones Unidas acusó a la dictadura que gobierna Cuba de graves violaciones al debido proceso en la isla, según informó la ONG Prisoners Defenders. El informe de este organismo informa que en Cuba no existen abogados independientes, además de casos de privación de la libertad sin tutela judicial y la dependencia de los jueces y fiscales del poder político. El informe de Prisoners Defenders sostiene que el régimen cubano que lidera Miguel Díaz-Canel viola sistemáticamente el debido proceso. La Organización de las Naciones Unidas ha acusado a la dictadura cubana de graves violaciones sistemáticas al debido proceso en la isla, según informó este lunes la ONG Prisoners Defenders. Prisoners Defenders presentó una denuncia sobre el tema en julio del 2023 ante el ente global, lo que motivó una carta acusatoria firmada por 6 relatores de la ONU. Naciones Unidas alimenta la esperanza para la liberación de los presos políticos en Cuba, aseguró la ONG. El informe del organismo destaca la inexistencia en Cuba de abogados independientes, la privación de libertad sin tutela judicial, la dependencia de fiscales y jueces del poder político, la utilización de peritos y testigos del Estado como única fuente de acusación, la criminalización del ejercicio de derechos fundamentales, los tribunales militares y las causas sumarias. Prisoners Defenders sostiene que el régimen cubano viola sistemáticamente el debido proceso para quebrantar los derechos de todos aquellos que considera desafectos a la revolución, sean o no activistas de derechos humanos, sean o no manifestantes. Esta situación afecta a todas las causas penales en Cuba, en particular a los más de 1.500 presos políticos documentados por Prisoners Defenders desde el 2021. Los firmantes de la Carta de la ONU señalaron que las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, manifestó el compromiso de seguir trabajando para erradicar el entramado procesal de violación de los derechos de todos los procesados, condenados y presos políticos y de conciencia en Cuba. El comunicado de la ONU añadió que el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias podría remitir un caso multitudinario a través de su procedimiento ordinario para pronunciarse sobre si las privaciones de libertad fueron arbitrarias o no. El régimen está obligado a responder por separado a la carta de alegación y al procedimiento ordinario, indicó la misiva. A pesar de la condena explícita de los relatores, no consta en la página web de la ONU que el régimen cubano haya respondido en el plazo de 60 días, lo que sugiere que tal respuesta no se ha producido. Y el Observatorio Cubano de Conflictos ha registrado un notable aumento en las protestas y denuncias públicas espontáneas en la isla, alcanzando un total de 716 en mayo, lo que representa un incremento del 11.60% respecto a las 633 compiladas en abril. Con déficits diarios de generación eléctrica de hasta 1.500 megavatios, la categoría de servicios públicos lideró las protestas, acumulando 169 manifestaciones, una cifra que supera ampliamente a todas las demás categorías registradas por el OCC. Esta crisis energética ha desencadenado una serie de protestas que han puesto en jaque al régimen cubano.
Las protestas relacionadas con actos represivos alcanzaron las 145, mientras que los desafíos al Estado policial sumaron 132. Entre estas manifestaciones destacan una airada protesta en Baracoa, en demanda de electricidad y comida, cacerolazos durante apagones en diversas localidades como La Lisa, la Universidad Marta Abreu, Juraguá, Camino de la Habana y Las Tunas. Ante esta efervescencia popular, el régimen intentó contener las protestas en mayo, intensificando la represión, contabilizando 145 protestas y denuncias relacionadas con actos represivos. La dictadura ordenó despliegues intimidatorios de la policía y las fuerzas especiales boinas negras del MININT en las ciudades, enfatizando las amenazas, castigos y actos de violencia contra opositores activistas, periodistas independientes y presos políticos. Además, lanzó una campaña para censar a los jóvenes que no trabajan ni estudian, con la amenaza de condenarlos por desobediencia si se mantienen desocupados. Este aumento en las protestas refleja la creciente frustración de la población cubana ante una crisis energética severa y una represión de la dictadura cubana implacable, poniendo en evidencia las serias violaciones a los derechos humanos en la isla. Y ahora nos vamos a Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa anunció ayer el traslado temporal de las jefaturas de la policía y las Fuerzas Armadas a Manta, un centro de operación del narcotráfico, donde un legislador suplente fue asesinado el domingo. Noboa también indicó que viajará principalmente entre Guayaquil y Manta, dando el ejemplo y seguimiento a las acciones de las fuerzas del orden y ministros. Con estas medidas, el gobierno busca enfrentar directamente el crimen organizado y reforzar la seguridad en las áreas más afectadas. Nosotros tenemos que actuar de una manera fuerte y contundente. Hoy, viendo lo que ha pasado en los últimos días, especialmente lo que pasó anoche, que fue una barbaridad, he tomado la decisión y le he dado la instrucción al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como la Comandancia de la Policía, de que temporalmente su sede será cambiada a Manta. Y desde ahí se pelea esta guerra, este conflicto armado interno. Yo en las próximas semanas estaré principalmente en Guayaquil y en Manta, también dando el ejemplo y dándole seguimiento a lo que está pasando y las acciones que van a tomar nuestras fuerzas de orden, así como nuestros ministros. Y en otras noticias, un tribunal de Madrid ha citado a declarar a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el marco de las investigaciones por presunta corrupción. Gómez, acusada de supuestamente utilizar su influencia para beneficiar a determinadas empresas en la obtención de contratos públicos, deberá presentarse a declarar el próximo 5 de julio. En España, un tribunal de Madrid ha citado a declarar el próximo 5 de julio a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el marco de una investigación por presunta corrupción. Esta decisión sigue la reciente negativa de la justicia de cerrar la investigación, como había solicitado la Fiscalía al no encontrar elementos suficientes para continuarla. Sin embargo, el tribunal madrileño consideró que existen indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo, autorizando así la continuación de las pesquisas. Las investigaciones se centran en las adjudicaciones obtenidas por el empresario Carlos Barrabés, quien también había sido citado a declarar, pero ha solicitado un aplazamiento por motivos de salud. Barrabés es considerado un testigo clave, dado que fue el organizador del máster de transformación social competitiva en la Universidad Complutense dirigido por Gómez. El juez Juan Carlos Peinado intenta esclarecer si Begoña Gómez, aprovechando su posición como esposa del presidente del gobierno, utilizó su influencia para favorecer a ciertas empresas en la obtención de contratos públicos. Además, investiga si estas empresas, a cambio, apoyaron su desarrollo profesional. La secretaria general del Partido Popular, Concepción Gamarra, criticó duramente en la red social X, subrayando que no hay cortina de humo que pueda ocultar la implicación de Gómez,
acusándola de firmar cartas de recomendación para favorecer a empresarios amigos en la adjudicación de contratos públicos. Este caso plantea serias preguntas sobre la integridad y la transparencia en las adjudicaciones de contratos públicos en el gobierno del socialista Pedro Sánchez y si existe un uso indebido de influencias al más alto nivel del Poder Ejecutivo. Continuamos en España. Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, exigió al presidente de gobierno Pedro Sánchez asumir responsabilidad política tras la citación realizada por un tribunal de Madrid a su esposa Begoña Gómez como imputada. Feijóo destaca que no hay precedentes de investigaciones judiciales y europeas sobre negocios cercanos a la Moncloa. Agregó que jamás ha ocurrido algo así en 46 años de democracia en España y subraya la gravedad de la situación y la necesidad de que Sánchez rinda cuentas ante esta inédita circunstancia. Escuchemos. Dijimos desde el principio que el señor Sánchez tenía problemas graves en su entorno y que debía de afrontarlos. Y cada paso, cada semana y cada día vamos conociendo hechos que ratifican estas sospechas. Que la esposa del presidente del gobierno sea imputada y citada a declarar no supone automáticamente una sentencia condenatoria, pero sí obliga a que el señor Sánchez asuma su responsabilidad política inmediatamente. Porque no hay precedentes que negocios en el entorno de la Moncloa sean investigados por la justicia española y por la justicia europea. Jamás ha ocurrido algo así en 46 años de democracia en España. Ante esto, ella tendrá que dar las respuestas oportunas ante el juez, pero él, ahora mismo, tiene que dar explicaciones, tomar decisiones y asumir las responsabilidades que exige los graves hechos que hemos conocido esta mañana, como es la obligación de llegar a un juzgado y declarar como imputada por delitos de corrupción y tráfico de influencias. Y ahora es momento de cumplir con la primera pausa del programa. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. De regreso en Informe Diario. El senador Bob Menéndez se ha registrado como candidato independiente, lo que amenaza a la frágil mayoría demócrata en el Senado bajo el presidente Joe Biden. Cabe resaltar que Menéndez es acusado de extorsión, obstrucción de la justicia y aceptar sobornos para beneficiar a empresarios con conexiones en Egipto y Qatar. Este movimiento representa un gran desafío para el Partido Demócrata, que enfrenta además una intensa batalla para mantener sus controles legislativos. En Estados Unidos, el senador Robert Menéndez se registró como candidato independiente, lo que amenaza a la frágil mayoría demócrata en el Senado bajo el presidente Joe Biden. Menéndez, acusado de extorsión, obstrucción de la justicia y aceptar sobornos para beneficiar a empresarios con conexiones en Egipto y Qatar, se niega a renunciar a su puesto. En respuesta, los demócratas han presentado otro candidato para su escaño, lo que podría dividir el voto demócrata en Nueva Jersey, un estado tradicionalmente azul, y beneficiar a los republicanos. La crisis interna del Partido Demócrata se ha agravado con la salida de 3 senadores, Kyrsten Sinema en diciembre del 2022, seguida por Joe Manchin y ahora Menéndez. Esta situación expone problemas de liderazgo dentro del partido, que ha tenido que recurrir a Joe Biden para un segundo mandato, a pesar de su alta desaprobación y visible deterioro de su salud mental y física. El control demócrata en el Senado, actualmente con una estrecha mayoría de 51 a 49, está en riesgo. Con 10 escaños republicanos y 23 demócratas en juego en las próximas elecciones de noviembre, incluyendo el de Menéndez en Nueva Jersey, la salida del senador podría ser decisiva.
Menéndez, de 70 años, ha logrado reunir 2.465 firmas para su candidatura independiente, superando con creces las 800 necesarias según la lista de candidatos del Estado. Este movimiento no solo pone en peligro la mínima ventaja demócrata en el Senado, sino que también destaca la profundidad de la crisis interna del partido. Hasta su reciente escándalo, Menéndez presidía el influyente Comité de Asuntos Exteriores. Su situación actual y la posible pérdida de su escaño reflejan un momento crítico para el Partido Demócrata, que enfrenta una intensa batalla para mantener su control legislativo. Y por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, afirmó que aunque algunos de sus principales aliados en la guerra contra Rusia hayan dado luz verde para que Ucrania ataque posiciones rusas con el armamento donado, esto no significa que las Fuerzas Armadas tengan carta blanca para apuntar hacia territorio ruso. Kuleba, quien ha recibido este lunes a su homólogo estonio Margus Teshakna, han agradecido el cambio de postura de algunos de sus aliados. Sin embargo, ha enfatizado que Kiev siempre actuará en cumplimiento del derecho internacional. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha subrayado que, aunque algunos de sus principales aliados hayan dado luz verde para que Ucrania ataque posiciones rusas con el armamento suministrado, esto no significa que las Fuerzas Armadas ucranianas tengan carta blanca para apuntar hacia territorio ruso. Kuleba, quien ha recibido este lunes a su homólogo estonio Margus Teshakna en Ucrania, ha agradecido el cambio de postura de algunos de sus principales aliados. Sin embargo, ha enfatizado que Kiev siempre actuará en cumplimiento del derecho internacional, según informaciones de la agencia de noticias Unian. Desde la invasión rusa a Ucrania a finales de febrero del 2022, las principales potencias occidentales han suministrado a Kiev numerosos paquetes de ayuda militar, incluidos misiles de artillería, proyectiles de largo alcance, tanques e incluso algunos aviones de combate. El debate actual, cuando ya se cumplen cerca de 2 años y medio desde el inicio de la guerra, gira en torno a si estos países permiten a Ucrania utilizar los equipos militares donados contra las capacidades militares rusas en su propio territorio. Moscú ha advertido que esto implicaría la participación de estos estados en el conflicto. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, afirmó la semana pasada que levantar las restricciones al armamento occidental para permitir a Ucrania atacar a Rusia permitirá a Kiev defenderse. No obstante, gran parte de los aliados están divididos en esta cuestión. Continuamos en Ucrania. 3 personas, incluyendo un niño de 12 años, murieron en bombardeos rusos en el este de este país. Las fuerzas de Moscú han afirmado haber registrado avances en esta región en las últimas semanas, según informaron las autoridades ucranianas. El gobernador de la región de Donetsk, Vadim Filashkin, informó que 2 personas murieron y otra resultó herida en ataques rusos. Agregó que los bombardeos ocurrieron con 30 minutos de intervalo y que dañaron varias casas. La brutalidad y la violencia indiscriminada de estos ataques reflejan la continua agresión rusa y su falta de consideración por la vida de los civiles. En otra parte del país, en la región ucraniana de Yarkov, una persona murió y 2 resultaron heridas por un cohete lanzado por Rusia. El gobernador Oleg Sinegubov explicó que el ataque apuntó al sureste de la capital regional alrededor de la medianoche local. Estos ataques evidencian la continua escalada de violencia por parte de Rusia, que sigue capturando pueblos en la región de Yarkov en las últimas semanas. La semana pasada, Estados Unidos autorizó a Ucrania a utilizar las armas suministradas por sus aliados occidentales para atacar objetivos en territorio ruso y contrarrestar la ofensiva lanzada por Moscú a principios de mayo en Yarkov. La situación en el este de Ucrania sigue siendo muy crítica. Los bombardeos rusos han provocado la muerte de civiles inocentes y la destrucción de hogares, generando un impacto devastador en la vida diaria de las personas en estas regiones. El ataque a civiles, especialmente niños, subraya la necesidad urgente de una respuesta firme y decidida por parte de la comunidad global para detener las atrocidades y buscar una resolución pacífica al conflicto. Y ahora es momento de separarnos por unos instantes. Volvemos enseguida en Informe Diario. Café Sombra de Pino,
un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Contamos que Alemania, Francia y el Reino Unido han presentado una resolución de condena contra Irán ante el Consejo de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica. Esta iniciativa resalta la creciente preocupación internacional por la evolución del programa nuclear iraní y subraya la necesidad de una acción urgente y coordinada para abordar este desafío global. Alemania, Francia y el Reino Unido han presentado una resolución de condena contra Irán ante el Consejo de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica. La iniciativa, impulsada por la urgencia de reaccionar ante la gravedad de la situación, refleja la creciente preocupación internacional por la evolución del programa nuclear iraní. El OIEA, encargado de verificar que el programa nuclear de Irán tenga fines civiles y no militares, ha destacado que Irán es el único país sin armas nucleares que enriquece uranio al 60%, un nivel peligrosamente cercano al 90% necesario para fabricar una bomba atómica. Este nivel de enriquecimiento supera con creces el límite del 3.67% autorizado para la producción de electricidad. Teherán insiste en que su programa nuclear es exclusivamente para uso civil y niega cualquier intención de desarrollar armas nucleares. Sin embargo, la falta de transparencia y el acceso limitado del OIEA a las instalaciones nucleares iraníes han complicado la supervisión del programa, aumentando las sospechas y tensiones internacionales. Desde noviembre del 2022, la Junta de Gobernadores del OIEA no había recibido ninguna resolución, lo que subraya la gravedad de la situación actual. El director general del OIEA, Rafael Grossi, ha insistido en que es inaceptable hablar de armas nucleares como algunas personas lo hacen en Irán, destacando la necesidad de una mayor claridad y cooperación por parte de Teherán. Grossi viajó a Irán a inicios de mayo para reanudar el diálogo, exigiendo resultados concretos lo antes posible. Sin embargo, las conversaciones se han suspendido tras la muerte del presidente Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero el 19 de mayo. A pesar de esta interrupción, Grossi ha expresado su disposición a sentarse con las nuevas autoridades tras las elecciones presidenciales del 28 de junio. Las relaciones entre Irán y el OIEA se han deteriorado y la agencia enfrenta dificultades crecientes para garantizar el carácter exclusivamente pacífico del programa nuclear iraní. La resolución de condena presentada por Alemania, Francia y el Reino Unido subraya la necesidad de una acción urgente y coordinada para abordar este desafío global. Así llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrarnos como TVL en español. Hasta una próxima edición. Hasta luego.